Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro programa sin exclusiones. Hoy tengo el gusto de estar nuevamente con Guillermo Yanco y lo invité expresamente ahora, después de las elecciones, habiendo pasado una semana, casi 2 semanas de las mismas, como para hacer un análisis de los que él acostumbra hacer, o por lo menos para intercambiar opiniones acerca de determinados aspectos que tienen relación, como digo siempre, con su profesión, con su capacidad para analizar las cosas, sobre todo por este asunto de que ahora va a ser necesario más que nunca este intercambio de opiniones, el saber qué pasa, el saber dialogar, componendas, yo digo componendas, negociaciones, y aparte de hablar de lo que ocurre en el mundo también en particular. Así que gracias, Guillermo, por estar. Gracias a vos, Luis. Muchas gracias. El país se ha expresado, la diferencia ha sido realmente chica. A la inversa de lo que ocurrió en las elecciones, que ganó Macri también por 2 puntos y pico, ganó Scioli por 2 puntos y pico, se invirtió y Macri ganó por 2 puntos y pico. De todas maneras, tenemos nuevo presidente, tenemos una proyección hacia el futuro muy interesante. Pienso que la gente está contenta del cambio. No sé efectivamente qué puede llegar a pasar, pero sí está contenta con el cambio. Y viene a propósito entonces esta introducción que hice como para que vos analices desde el punto de vista de estos mensajes que se han dado respecto de cuál es la actitud, porque va a tener que una Cámara de Diputados donde no va a haber mayorías, donde va a haber necesidad de negociar, donde va a necesitarse conversar, etcétera. Es decir, un análisis tuyo en ese aspecto. Bueno, gracias, Luis. Si me permitís, me gustaría hacer una brevísima introducción sobre dos temas que considero, uno de ellos el tema electoral argentino, sucedido el 22 de noviembre, y el otro tema, el sucedido en París con el ataque terrorista. Esto está demostrando un par de situaciones que debemos analizar muy intensamente y fundamentalmente los dirigentes políticos deben analizar intensamente. El tema parisino, el tema de Francia, connotado con el tema refugiados, con el tema migratorio, fundamentalmente con una célula terrorista que es el Estado Islámico o el ISIS. Hay otro grupo que es Boko Haram, que se dedica mayormente a las mujeres, se secuestra a mujeres, las mata, hace lapidaciones. Y esto es un acontecimiento totalmente nuevo en el mundo. Y es totalmente nuevo, más allá de lo que se ha vivido en la Argentina con la Embajada de Israel, y más allá de lo que, digamos, incluyendo la Embajada de Israel, incluyendo el atentado a la AMIA, incluyendo el atentado a las Torres Gemelas, y aparece como una situación sobre la que hay que pensar porque se rompe el paradigma de las guerras convencionales, que son aquellas, si uno analiza la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, son las que se daban en fuerzas terrestres o se daban en fuerzas aéreas, hasta que apareció Hiroshima y Nagasaki con la bomba. Aquí se da con personas que llevan en su cuerpo dinamita, cuerpos explosivos. Se inmolan. Sí, yo pues es que hasta me atrevería a discutir la palabra inmolación, porque alguien que se inmola es aquel que dice yo en aras de un pensamiento supremo, yo me incendio. Estos son asesinos, no se inmolan en función de algo propio, algo que yo no creo que además no debiera ser, pero son suicidas terroristas que además matan. Y el tema está en que esto hace que el grueso del mundo, por ahí en el inconsciente, está pendiente de en qué lugar está y con quién comparte una butaca de cine. Uno veía la guerra y decía, hay un avión, hay otro avión, hay un tanque, hay otro tanque, hay un rifle, hay otro rifle. Esto es impredecible, eso es el miedo. Por eso es el miedo. Entonces este es un tema que deberá analizarse en la humanidad, a tal punto que ya, por ejemplo, fíjate vos, Luis, El País, el diario español, en su edición del domingo 15 de noviembre, titula Guerra al Estado Islámico. Mirá qué título, Guerra al Estado Islámico. Y justamente El País no se caracteriza por ser un diario de los que uno puede llamar derechosos. Francia anuncia una respuesta implacable ante un acto de guerra del ISIS.
Entonces, este es un tema fundamental que ocupa al mundo entero e inclusive debe ocupar a la Argentina. Y el otro tema está vinculado con el tema electoral argentino, sucedido hace pocos días, en el cual también se ha dado un acontecimiento distinto, que es, según las palabras del politólogo Héctor Yamis, que dicta clases en Georgetown, argentino él, es la primera vez en 85 años que es electo presidente un no radical y un no peronista. Y con un partido de reciente formación, más una alianza con, digamos, el PRO, con Unión por la Libertad, luego incorporado a la coalición cívica e incorporado al radicalismo, y formaron Cambiemos. Pero esto ¿qué muestra además? Además demuestra que los llamados dirigentes, los llamados líderes, los llamados dirigentes políticos o de manejo de información o dirigentes en cualquier área de la empresa o del sindicalismo, ya con su palabra no es suficiente para hacer saber a la opinión pública lo que tienen que hacer. La opinión pública está empezando a dar cuenta, a demostrar que se guía por sus propias visiones, por sus propias miradas y que en consecuencia actúa. Y estos son los elementos que tiene la negociación. Es la mirada al otro, la propia mirada, la mirada al otro, la observación y la escucha. De lo que hemos hablado permanentemente, afortunadamente, Sin Exclusiones durante muchos años. Esta escucha activa, esta mirada, este decir, bueno, acá se hace, acá no se hace. En lo más elemental, en lo más fundamental, que es en la vida cotidiana. Uno cree que el ser humano está detrás de las grandes cosas. Hay quienes sí, pero el ciudadano habitualmente está detrás de vivir en una casa digna, de tener a sus hijos con seguridad, de no tener droga, de poder mandarlos a la escuela, de que tengan una buena educación. Tocaste dos temas diametralmente opuestos, pero los dos temas significativos. Tal vez uno más que el otro, porque implica un estado de alerta realmente muy grave, una guerra efectivamente que no sabes de dónde puede venir, que es una guerra en última instancia, porque no es un estado solamente al que estás combatiendo en un solo lugar, porque son como pequeños estados que se dan en cualquier parte del mundo y que pueden producir daño, mucho daño. Entonces es como que renace la idea de combatir de una manera distinta que no se sabe cómo combatir. Claro, inclusive Luis, agregando esto que vos decís, inclusive sin saber nosotros si estamos en el combate o no. Porque cuando se habla de guerra y vos ves las películas, hay soldados vestidos de soldados. Correcto. Nosotros estamos vestidos de civiles y uno puede pensar que vestidos de civiles de pronto terminamos en una explosión o en alguna circunstancia. Pero ha ocurrido con gente que han tomado periodistas, Sí, claro. gente y que han decapitado. Claro, o sea, esto claro. no es broma, realmente estos son asesinos que no hay alternativas. Entonces, ¿cómo se los combate? Ahí está la esencia de qué pasa, cómo se combate este tema. Porque uno puede declarar la guerra, pero ¿la guerra a quién? Bueno, hay quienes dicen que el procedimiento militar no es suficiente, que más allá de poder matar pequeñas células del ISIS, del Estado Islámico, con esto no se abastece. Esto no logra la solución, que hay que tomar medidas de prevención, que hay que tomar medidas que hagan una mirada sobre el mundo y este mundo para poder determinar cómo contribuir a que esto no suceda. Porque bueno, es una pequeña fracción del Islam, no es el Islam, ni mucho menos. Absolutamente. Es una pequeña fracción del Islam, pero con otra connotación, ¿no? Nosotros somos hijos o nietos de inmigrantes. Y nuestros padres o abuelos vinieron aquí con la idea de que cada uno de nosotros se formara en un ejercicio profesional, o en una empresa, o en un comercio, o en un negocio. Lo que llama la atención en este tipo de situación es que son hijos de inmigrantes musulmanes, nacidos, por ejemplo, en Francia, o en Gran Bretaña, o en Bélgica, que
incurren en una cuestión muy fanática respecto a lo que es el Corán y lo toman como una actitud de defensa por lo que dicen que los países colonialistas le hicieron a ellos en su momento. Son franceses, son británicos. Me han lavado la cabeza, yo no sé exactamente cómo... Sí. Estaban diciendo que hay en redes sociales que hay claro, circunstancias especiales por las cuales ellos están prácticamente consustanciados con este tema. De todos modos, e independientemente de este esquema, digo que es muy difícil todo este problema porque no hay posibilidades absolutamente de saber de dónde viene el golpe. Entonces, frente a esto, ¿qué se hace? ¿Se cierra absolutamente las fronteras del mundo? ¿Y quién te garantiza que efectivamente no se mete alguien dentro del país al cual quieren producir inconvenientes? Es más, uno de los que estuvo en el atentado contra Francia dice que estuvo uno de los refugiados que vino en uno de los botes que se escaparon de Siria. ¿Quién no te dice que en alguno de estos contingentes haya más refugiados realmente terroristas? Por eso, esto de que algunos países no aceptan este tipo de inmigrantes es aceptable desde un punto de vista. Es muy difícil. También es muy difícil, es muy difícil. También llama la atención que países de la geografía de Medio Oriente no los recepten. Porque uno puede decir, bueno, Arabia Saudita puede receptarlos, Qatar puede receptarlos, es decir, puede haber países que corresponden a la órbita musulmana, islámica, y decir, bueno, vengan acá. No. Pero además, porque los que se van de esos países intentan ir a Europa, no intentan ir a esos países. Y esto merece otro tipo de análisis que también lo utilizamos mucho cuando hacemos prácticas de negociación, que es el tema de las opciones. Es decir, ¿por qué se opta por ir a Europa? ¿O por qué mucha gente dice, yo me quejo mucho de Estados Unidos, pero si cuando quiero irme, si me iría a vivir a Nueva York o a Miami? Lo cual refleja también una seria contradicción en este tiempo en el que estamos viviendo, que da cuenta que estamos atravesando nuevos conflictos y nuevas situaciones. Para cerrarte este capitulito, porque te veo tu gesto de cortar la tanda, mirá, acá hay un libro, Sumisión, que si vos querés te lo comento luego de la tanda, cuando vos me indiques. Yo quisiera terminar ahora con este tema, para hablar, después del tema electoral. Claro. Bueno, me han regalado hace un par de meses este libro, Michel Houellebecq es el autor, Sumisión, la Torre Eiffel y el cinto turco. Bueno, este hombre es un poeta, ensayista y narrador francés. Él describe, es una novela, describe un personaje que está medio angustiado porque es profesor y no le abastece con ser profesor y no sabe qué hacer y que tiene problemas con las mujeres porque no termina de consolidar una cuestión amorosa, pero describe en el libro, lo estoy leyendo, estoy por la mitad, pero describe en el libro la conflictividad política de Francia. Y él dice, en la novela, noveladamente o novelescamente, dice que en el año 2022 habrá un presidente musulmán en Francia. Es una premonición. Houellebecq está saliendo todos estos días en todos los medios de todo el mundo. Perfil le ha hecho una entrevista, que yo la tengo por aquí, le he hecho una entrevista a los diarios del Corriere della Sera y todo lo demás. Él aquí anuncia para el 2022, esto es de aquí a 7 años, un presidente musulmán en Francia. Vamos a la tanda comercial y volvemos.